Hoy vamos a estar estudiando, como el mes hemos indicado, la familia. Vamos a estar estudiando una familia muy importante alrededor de Jesús. Esta familia estaba compuesta por Lázaro, María y Marta. Estoy seguro que más de alguno conoce ya estos nombres, incluso conoce sus historias, qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Pero hoy vamos a tener un enfoque familiar, un enfoque también personal que podemos aprender de cada uno de estos integrantes. Estos integrantes que vivían en una ciudad muy cerca de Jerusalén. La ciudad se llamaba Betania. De hecho, en ese momento, lógicamente, se movían andando, caminando, pero en menos de un día ya estabas ahí. Estaba a unos escasos kilómetros de Jerusalén y por lo tanto Jesús muchas veces fue a esa casa a morar, a pasar la noche con sus discípulos. De hecho, se les menciona también. Así que voy a pedir que me acompañéis a Lucas 10. Vamos a estar estudiando la última porción de este capítulo. Después pasaremos a Juan 11 y veremos un poco también del 12. Sé que son muchos versículos, pero es que estas vidas nos tienen mucho que enseñar. Y desde luego que vamos a aprender mucho de cada uno de ellos. Vamos a empezar, por supuesto, con una oración. Como decía un profesor mío, vamos a llamar al que sabe. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos como hijos tuyos, como una iglesia, Señor. Sabemos que muchos hermanos no tienen este privilegio, ya sea porque se encuentran solos como hijos tuyos en las ciudades en las que habitan, o ya sea porque tienen que hacerlo a escondidas. Gracias, Señor, porque tú les animas, tú les das fuerza y fidelidad, Señor, en medio de esas circunstancias. Te pedimos por ello, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que por algún motivo no han podido asistir hoy, algunos que tenemos que están enfermos, Señor, sánales, Padre, y que en esa soledad quizás o en esa enfermedad se puedan sentir acompañados, Señor. Gracias, Padre, porque hoy hemos tenido testimonio de cómo tú obras, de que tú eres el Todopoderoso, el que tiene la primera y la última palabra. Así que a este Dios todopoderoso, el único digno, es al que acudimos para aprender más de ti, Señor. Queremos ser moldeados a tu imagen, queremos saber qué quieres de nosotros, cada uno de nosotros, Señor, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Tú nos has amado y nos quieres capacitar para tu obra. Así que en tus manos estamos, queremos escuchar lo que tienes hoy para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, Lucas 10 del 38 al 42, la última porción de este capítulo. Seguramente estás usando Reina Valera del 60, por lo tanto ya te está hablando un poquito de lo que trata. Jesús visita a Marta y a María. En esta parte, en esta primera parte, no encontramos a Lázaro, pero tranquilos, que llegaremos ahí. Estaremos estudiando a los tres integrantes de esta familia. Y dice Lucas 11, del 38 al 42. Yendo Jesús de camino, entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le acogió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba muy atareada con los quehaceres de la casa y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no ves que mi hermana me deja el trabajo a mí sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás afanada y alterada con muchas cosas. Sin embargo, solamente una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Esta porción estoy seguro que la hemos estudiado alguna que otra vez, incluso puede que te hayan dicho: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Cuando a lo mejor estás muy alterado, a mí me ha pasado, quizás sea por ser hijo de pastor, no lo sé, puede ser. Pero estoy seguro que a alguno se lo han dicho. Y es que aquí encontramos características principales de cada una de estas hermanas. María es el típico hermano que tenemos todos, en mi casa soy yo,
que siempre está dando órdenes, que siempre se altera, que siempre está diciendo a los hermanos, mamá ha dicho que hagamos esto, papá nos ha dicho que hagamos aquello. Yo sé, por ejemplo, quién es en la familia Lemos, quién es ese hermano. Y es que siempre hay un hermano así, ¿no? Pues esa era Marta. De hecho, se preocupaba con los quehaceres. Es que tenía un invitado, y este invitado era Jesús, el maestro, el rabí, una de las personas más importantes y famosas de esa época, y me atrevo a decir ahora de la historia. Sí, así es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que María es quizás la menor, no lo sé, por experiencia lo intuyo, porque María pues se había sentado a los pies de Jesús, no estaba haciendo los quehaceres. Lázaro no se nos cuenta dónde está en esta porción, más adelante veremos características de esta persona, pero vemos que son personas muy diferentes. Una se preocupa por atender a su visita, a su invitado, la otra por escucharle. Y aquí vamos al centro de esta primera parte, y es que Marta se preocupaba mucho con los quehaceres. El servicio que ella estaba dando le estaba quitando la felicidad. María, en cambio, estaba encantadísima a los pies del maestro. Pero me gustaría centrarme un poco en Marta. Si Marta no estaba haciendo esos quehaceres, la visita se quedaba sin ser atendida. Seguramente no habrían comido, o no habrían tenido agua que beber, etc. O no habrían podido alistar donde iban a dormir. No lo sé. Pongámonos un poco en situación. Por lo tanto, hacer esto era necesario. Si las dos se hubiesen sentado, ¿qué habría pasado? Bueno, quizás nada. Pero Marta creyó que era necesario ocuparse en los quehaceres. Y es que, hermanos, el servicio es bueno. El servicio es necesario. Pero Jesús no le dice nada respecto al servicio. Porque Jesús sabe que el servicio es necesario. Es necesario servir a otros, es necesario, pues, los quehaceres hay que hacerlos, valga la redundancia. De manera que Jesús no le dice, para, no tienes que hacer nada. No, le dice, estás afanada y alterada con muchas cosas. Jesús va al centro del problema que tenía Marta, y es que le gustaba hacer los quehaceres, o quizás no lo disfrutaba, porque estaba haciendo algo que era necesario, pero no lo estaba haciendo con la actitud correcta. Es diferente, porque, hermanos, el servicio sin la actitud correcta es vacío, no llega a ningún lugar. De hecho, incluso nos quita la paz. ¿Qué es lo que le dice? Señor, ¿no ves que mi hermana me deja el trabajo a mí sola? ¿No te da reparo verla que no hace nada? Dile que haga algo. Los quehaceres le habían quitado la paz. En cambio, María se había sentado a los pies de Jesús a oírlo. Esto ya de por sí era revolucionario. Recordemos que estamos hablando de 2000 años atrás. Una sociedad en la que las mujeres no aprendían a los pies de un maestro. Los hombres sí, pero las mujeres no. Por lo tanto, ya de por sí lo que María está haciendo no es lo normal. Lo normal, de hecho, sería lo que Marta hace para esa época. Pero su decisión fue agradable a Jesús, porque ella ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuál era esta mejor parte? Escuchar al maestro, sentarse a los pies de Jesús. Y estoy seguro que más de alguno nos gustaría estar en ese momento sentados a los pies de Jesús. Recordemos, el servicio es bueno, pero siempre debe hacerse con una actitud correcta. Por otro lado, lo que hizo María no estaba mal, estaba escuchando al maestro. Por lo tanto, vemos a una persona, Marta, yo me imagino que es la hermana de en medio, porque yo soy el hermano de en medio y yo soy así. Esto ya es en mi cosmovisión. Me imagino que Marta pues quizás era la que estaba acostumbrada a llevar un poco la batuta, pero estaba haciéndolo con una actitud incorrecta. María, en cambio, había decidido escuchar a Jesús. Estos son las personas que estamos estudiando hoy.
María, Marta y Lázaro. Y te preguntarás, pero no aparece Lázaro. Es que Lázaro se nos introduce en Juan 11, en un capítulo bastante interesante, un capítulo que nos va preparando para lo que ocurrirá más adelante. Vamos a leer el capítulo entero, así que te pido que me sigas con la lectura. Dice Juan 11, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. También lo estudiaremos más adelante. Las hermanas de Lázaro enviaron este mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es de muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos exclamaron: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, mas el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. Respondiendo entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, quiere decir que se recuperará. Ellos creían que Jesús se refería al sueño natural, pero él estaba hablando de la muerte de Lázaro. Entonces les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado ahí para que creáis. Vayamos a verle. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros para morir con él. Los discípulos, en su mundo como siempre, me veo reflejado también en ellos. Sigue diciendo en el 17: Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro había sido sepultado ya hacía 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros. Muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le contestó: Tu hermano resucitará. Y Marta repuso: Yo sé que se levantará en la resurrección, en el día final. Replicó Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Respondió: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tras declarar esto, fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en secreto: El maestro está aquí y pregunta por ti. María, cuando lo oyó, se levantó rápidamente y salió a su encuentro. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar en que Marta se había encontrado con él. Y los judíos que se encontraban en casa consolándola, viendo que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron pensando que iría a la tumba para llorar ahí. Y María llegó al lugar donde estaba Jesús y al verle se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, viendo llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se sintió hondamente conmovido y con su espíritu turbado le dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Le respondieron: Ven a verlo, Señor. Jesús lloró.
Los judíos entonces decían cuánto le amaba. Y algunos de ellos se preguntaban, ¿quién dio vista al ciego? ¿No podía haber evitado la muerte de Lázaro? Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, se acercó al sepulcro. Era una tumba y la entrada estaba tapada con una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le advirtió, Señor, tiene que oler ya, pues lleva 4 días sepultado. Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra del sepulcro y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero he dicho esto por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y a continuación clamó a gran voz, Lázaro, sal afuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús ordenó, desatadlo y dejadlo andar. Desde aquí, por ahora. Y ahora sí conocemos a Lázaro. No se nos dice mucho de Lázaro, pero se nos dice algo muy importante, que él era amado por el Señor. De hecho, toda la familia es mencionada como amada por el Señor. Seguramente Jesús pasó mucho tiempo en esa casa. Vemos que esta familia era una familia hospitalaria, una familia que le recibía con los brazos abiertos, y Jesús les quería muchísimo, les amaba. Y aquí también volvemos a ver las características de cada una de las hermanas. Marta es la primera que va al encuentro de Jesús. Siempre es la que está haciendo todo, un poco la gestora del hogar. Y se entera que Jesús está de camino y sale a encontrarle. Y entonces tiene lugar esa conversación tan interesante y tan importante en la que está este versículo que quizás deberíamos memorizarlo todos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algo que tendrá repercusiones muy grandes en la pasión, en la Pascua que estaba por caer. Algo que después tendrá repercusión en nuestras vidas. Por lo tanto, Marta va rápidamente a encontrarse con Jesús y hablan sobre qué habría pasado si tú hubieses estado aquí. Recordemos que Jesús había sido advertido antes de la muerte de Lázaro de su enfermedad. Jesús conocía la situación, pero decidió quedarse más tiempo en el lugar en el que estaba. Y quizás esto nos sorprende, porque cuando amamos a alguien y nos advierten que está a punto de morir, dejamos todo atrás y vamos rápidamente a encontrarnos con Él. ¿Cuánto más no tenía que haberlo hecho Jesús, que Él tenía el poder de resucitar a los muertos? O mejor dicho, de sanar a los vivos. Pues no lo decidió hacer así, decidió quedarse. Los discípulos desde luego no entendían lo que pasaba. De manera que cuando Jesús dijo, Lázaro duerme, ellos dijeron, eso es bueno porque ayuda a que el cuerpo se recupere. No entendían absolutamente nada de lo que estaba a punto de pasar. De hecho, quizás solo Jesús sabía lo que iba a pasar. Marta no lo entendió, María no lo entendió, sus discípulos no lo entendieron y los judíos que estaban acompañando el duelo de las hermanas tampoco entendían lo que estaba pasando. Pero es importante que veamos la respuesta de Marta. Marta no entendía lo que estaba pasando, pero Marta sabía una cosa muy importante, y es que Jesús pedía y el Padre le oía. Es entonces cuando Jesús le dice lo que hemos mencionado antes, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta pregunta que le hizo Jesús a Marta, también nos la podemos hacer nosotros. ¿Crees esto?
¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? ¿Y que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente? Ay, la respuesta de Marta es para enmarcar: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo. Recordemos que los judíos habían estado esperando a este Cristo, a este Mesías, a este ungido, por decenas de años, muchos años. Era el enfoque de todos los judíos: el Mesías. Cuando venga el Mesías, el reino de Israel se volverá a recuperar. Por lo tanto, no tomemos esta afirmación como poca cosa. Marta está diciendo: tú eres el Cristo. Y el Cristo era el que iba a librar al pueblo. Pero no se queda ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Oh, Marta entendía mucho. El Hijo de Dios que has venido al mundo. Esto nos está preparando a lo que pasará en la Pascua. Que el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido al mundo, que es la resurrección y la vida, daría su vida por cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó más adelante? Quisieron llamar a María. En cuanto a María le dijeron que Jesús estaba afuera, fue con gran rapidez a encontrarse con el Mesías. Y si antes hemos leído que estaba a los pies del Señor escuchando su palabra, dice ahora que en cuanto llegó, se arrojó a sus pies. Una de las características de María es la humildad. Ella se humillaba siempre ante el Señor. Marta había reconocido que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido. María lo reconocía también con sus hechos, con su manera de humillarse, y es entonces cuando dice prácticamente lo mismo que su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ambas tenían plena conciencia y plena creencia de que Jesús tenía poder para sanar a su hermano. Y viene una de las partes que a mí personalmente me parecen más importantes en cuanto a los evangelios, y es que Jesús se conmovió. Es más, dice que Jesús lloró. Este es el versículo más pequeño de toda la Biblia. No encontraremos uno más corto. Y quizás es uno de los más poderosos. Nos habla de cómo es Jesús, cómo es Dios. Dios no es un Dios lejano que nos ve y no le importamos. Todo lo contrario, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que nos ha visitado. Pero nos visita y nos ama. ¿Recuerdas? Lázaro lo amaba profundamente. Y cuando estamos en situaciones de necesidad, difíciles, de tristeza, no solo nos acompaña, sino que llora con nosotros. Jesús lloró. Pero Jesús había dicho: yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y fue hacia esa tumba. Marta no entendía lo que pasaba, no entendía, aunque había hablado con Jesús, no, su cabeza no llegaba a ese punto. Seguramente si hubiésemos estado ahí, la nuestra tampoco. Porque lo que Jesús dice es algo disparatado para muchos: abrid el sepulcro. La respuesta de Marta es lógica: Señor, lleva 4 días ahí encerrado, muerto. Eso ya está en un proceso de descomposición. Hacedlo. ¿No te he dicho que si crees verás el reino? Y entonces, así como Jesús dijo: yo soy la vida y la resurrección, así es como pasó. Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió con vida y con salud, porque Él es la vida, Cristo Jesús. María y Marta no sabían lo que iba a pasar, pero creían
creían que Jesús es el Cristo, que Él es la vida, que Él es el Todopoderoso, el Hijo de Dios, que nos ha visitado. Y es entonces cuando pasa lo que nos cuenta a partir del versículo 48, que muchos de los judíos que habían acompañado a María, estos que salieron porque pensaban que María iba a llorar al sepulcro, muchos de estos judíos vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en Él. Sin embargo, algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y decidieron matar a Jesús. Reacciones contrarias. Por un lugar, algunos creyeron en Jesús. Y es que la manera en la que María y Marta habían vivido este suceso había servido de testimonio para saber quién es este Jesús. Y muchos creyeron. María y Marta ya habían creído. Y esto se contagió a otros. Pero hay algunos que decidieron no creer. Y no solo no creer, sino que decidieron matar a Jesús, porque se había hecho muy famoso y muchos empezaban a creer en Él. Y estos eran los fariseos. Los que se suponía que eran los estudiosos de la ley, decidieron en concilio, todos juntos, no fue cuestión de unos pocos, todos juntos matar a este maestro. Y dice el 12, que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de entre los muertos. Le hicieron ahí una cena y, por supuesto, Marta servía. Seguramente con una actitud diferente. Seguramente ya no estaba afanada y turbada. Seguía sirviendo porque, como hemos dicho, el servicio es bueno y debemos ser serviciales. Pero la actitud también es importante. Hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Algo que no debería pasar porque había estado muerto, pero él estaba sentado en la cena porque había resucitado por la obra de Cristo. Y entonces María tomó una libra de perfume muy caro de nardo puro y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El aroma del perfume llenó toda la casa. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien le había de entregar, dijo: este perfume ha debido costar el equivalente a un jornal de todo un año. ¿Por qué no se ha vendido y se le ha dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como se encargaba de la bolsa, se quedaba con parte de lo que en ella se echaba. Jesús dijo: déjala, esto lo tenía preparado para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pasan diferentes cosas. Marta seguía sirviendo. Lázaro estaba sentado a la mesa porque había sido resucitado por Cristo. Y María se vuelve a encontrar con su Señor. Y coge un perfume muy caro. Lo hemos leído, el equivalente a un año de salario. No sé cuánto es eso, pero mucho, muchísimo. Y va y unge los pies del Señor. Y lava sus pies y los seca con sus cabellos, porque el lugar favorito de María era los pies del Señor. Y esto también estaba preparando lo que habría de pasar 6 días antes de la Pascua. Jesús estaba pronto a ser crucificado. Por lo tanto, Marta nos enseña que debemos ser serviciales, pero que nuestro servicio debe ser hecho con una actitud correcta. Si no servimos con una actitud correcta, eso no le agrada al Señor. Nos enseña que el servicio no es malo, que los quehaceres no son malos, pero hay un tiempo y hay un momento para cada una de las cosas. María había elegido
la mejor parte. Y María nos enseña que no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Que no hay mejor actitud que humillarnos ante este Jesucristo. Nos enseña que debemos ofrendar nuestro ser, lo que somos. Lázaro, por otro lado, nos recuerda que en medio de las circunstancias, por muy difíciles que sean, Él está con nosotros. Pero no solo nos enseña eso, sino que nos afirma una seguridad en nuestro ser que no puede ser movida, y es que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Si la resurrección de Lázaro había sido pocos días después de este suceso de Juan 12, Jesús sería asesinado en una cruz. Lo torturarían, lo humillarían, lo desnudarían y lo pondrían en una cruz para que muriese ahí. Pero recordemos, Él es la vida y la resurrección. Y así como Él dio su vida, la volvió a tomar. Y esto es una garantía absoluta de que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. De manera que, sigue diciendo Juan 12, 9, un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo atraídos por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, pues por él muchos de los judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Jesús es la vida, vida eterna, y quiere darte vida eterna a ti. Y si tú ya tienes vida eterna, esta debe ser testimonio para que otros crean en Jesucristo. Lázaro era alguien que había muerto y que ahora caminaba. Ahora se sentaba a la mesa a comer. Esto era un testimonio indubitable de quién era Jesús. Nosotros estábamos todos muertos en delitos y pecados, pero hemos sido justificados y hemos recibido vida por Cristo Jesús, por su pura gracia y por su obra en la cruz. Y nuestra vida ahora debe ser testimonio indubitable de quién es Jesucristo, el Todopoderoso, la vida y la resurrección, el Cristo, el Hijo de Dios, que nos visitó. Y si tú no le conoces aún, Él puede visitar tu corazón hoy. Solo tienes que creer que Él es la resurrección y la vida, que Él te perdona los pecados y quiere ser tu amigo, como lo fue con esta familia, que Él te ama con locura, con tanta locura, porque para el mundo es locura, que lloró en esa cruz por ti y por mí. Y esto es lo que nos enseña esta familia de Betania, que el servicio es bueno, pero nuestra actitud debe ser la correcta. Marta, que no hay lugar mejor que estar a los pies de Jesús en humildad. María, y que nuestra vida debe ser testimonio pleno de quién es Jesucristo, la resurrección y la vida. Vamos a orar. Oh Padre Santo, toda la gloria, toda la honra, todo el honor sean dados a ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede dar vida. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y por lo tanto, como resultado, estamos muertos en delitos y pecados. Y tenemos una urgente necesidad de un Salvador. Por lo tanto, gracias, Señor, porque ese eres tú. Es Cristo Jesús, el que nos da vida eterna. El que es la resurrección y la vida. El Cristo que tanto había esperado la humanidad, nos visitó y trajo vida para todo aquel que en Él cree. Oh Señor, gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos, por quien eres, por lo que has hecho también en cada uno de nosotros. Así que, Señor, reconocemos también que tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro amo, y por lo tanto nuestras vidas están al servicio tuyo, pero no siempre servimos con la actitud correcta. Por lo tanto, Señor,
Ayúdanos a cambiar las malas actitudes en el servicio. Porque el servicio hemos aprendido que es bueno, pero que debe hacerse con una actitud correcta. Que el servicio es bueno, pero no podemos dejar que el servicio nos aparte de ti. Ocuparnos en las cosas de la iglesia y despreocuparnos en cuanto a nuestra relación contigo. Padre, hemos aprendido que no hay un lugar mejor que estar ante tus pies, oh Señor, humillados, reconociéndote, incluso llorando ante ti, Señor. No hay un mejor lugar. Esa es la buena parte. Y los que van ante tus pies, los que van a tus pies y se humillan, oh, esa buena parte no se les será quitada. Gracias, Padre, porque no nos apartas, sino que nos justificas para que estemos en tu presencia, gozando de ti. Y Padre, también creemos que tú eres la resurrección y la vida, y que nos has dado vida eterna. Por lo tanto, Señor, desde hoy y para siempre, nuestras vidas deben dar testimonio de quién eres tú, el Dios Todopoderoso, que dio su vida y la volvió a tomar. Y como tiene poder sobre la muerte, no permitirá que la muerte nos toque. Y aunque la muerte física puede llegar, nunca tendremos muerte eterna, porque estamos en tus manos, Señor. Así que, Padre, gracias. Creemos en ti, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido. Y tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Padre, en el nombre soberano de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.